Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente estamos aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos ya con la clase número 2 y en esta segunda entrega, la primera parte de esta segunda entrega es la clase, la primera parte. Hay dos partes, la primera y la segunda, esta es la primera. Y pues bueno, vamos a entrar en materia acerca del tema que nos compete hoy, que es la clase 2, la primera entrega. El conocer dos tipos más bien, de interpretación de la literatura hebrea. Y aquí es donde pues, va a cambiar muchas cosas, vamos a comprender muchas cosas también, que es importante. Por ejemplo, de acuerdo a la interpretación de la literatura hebrea, que en este caso estamos hablando de la Biblia, tiene 4 puntos que los cabalistas así lo han puesto, ¿sí? Y son 4 niveles y el nivel más profundo es el Sod. Está el Drash, el Remes, el Pashat y que ahorita vamos a analizarlo de manera sencilla. Por ejemplo, la literatura hebrea se interpreta desde la perspectiva de 4 niveles y a medida que se va avanzando, menos personas llegan al final a profundizar. Por ejemplo, Pashat, que es la base donde casi todos están leyendo, o todos estamos leyendo, está el Remes, el Drash, y luego viene el Sod. Y ahí es donde, de acuerdo al triángulo, es poca las personas que llegan o les interesa llegar a ese nivel. Por ejemplo, cuando estamos hablando del nivel de abajo, a base, los datos, son elementos que estamos viendo ahí precisamente. Y dice elementos discontinuos que representan hechos, los datos. Y luego viene el otro nivel, que es la información de datos procesados para ser útiles. Luego viene el conocimiento, dice aplicación mental de los datos y la información. Y luego viene la sabiduría, que es la evaluación e internalización del conocimiento, o sea, ya ponerlo en nuestra parte interna. Todo esto es una evolución, va uno creciendo, datos, información, conocimiento, sabiduría. Datos, información, conocimiento y sabiduría. Ahora vamos a dar un poquito más de información. Cuando habla de datos o del dato, es la representación simbólica de un atributo o variable. Luego viene la información, conjunto organizado de datos procesados. Conocimiento, complejidad de las experiencias para adquirirlo. Y la sabiduría, capacidad de pensar, entender, asimilar y elaborar la información y utilizarla para resolver problemas. Sabiduría, saber qué hacer, ¿sí? Utilizarla para resolver problemas. O sea, ya en esta parte ya estamos hablando de que la información nos hace pensar y estamos buscando la manera de vivirlo. La sabiduría es vivir tener una experiencia de esa información. Y eso nos va a enseñar qué es lo que vamos a hacer ante la vida, cómo resolver, cómo enfrentar, qué hacer, qué decir, cómo resolver los problemas. Eso es la sabiduría, saber qué hacer y hacerlo. Porque podemos tener la sabiduría, sabemos qué hacer, pero si no lo hacemos, pues no. Ahora, también en la siguiente nos va a ayudar también a comprender los niveles del entendimiento, que son los datos, información, conocimiento, entendimiento, que viene siendo la sabiduría. Cuando tú lo entiendes y lo haces, te da sabiduría. Y por ejemplo, hablando desde la base, los datos, dice, es cruda, existe o no, pero no tiene significado por sí misma, es codificable y explícita, es fácil de ser transferida. Es decir, ya la información exista o no exista, pues se puede pasar, o sea, no hay problema hasta ahí. Luego ya hablando de una información un poquito más a otro nivel, dice, es la data con un significado, pero por vía de una relación. El significado puede ser o no ser útil, responde a quién, qué, dónde, cuándo.
ya responde esas preguntas. Luego el conocimiento, dice, es información útil, contextual, tácita, es la explicación de los datos y la información responde a cómo se puede, responde a la pregunta del cómo. Y aquí se puede aprender ya de esta situación. Si te das cuenta, viene, pues si existe o no existen los datos, ¿no? Si existió o no existió, y luego pues empiezas a resolver, pues quién, qué, cómo, cuándo, ok, ya sé esa información. Pero aquí viene el cómo, ¿sí? Y aquí es donde estamos aprendiendo ya, es conocimiento. Ya el entendimiento, que viene siendo la sabiduría, es humano, es una apreciación del por qué, y esto puede generar conocimiento. Ya prácticamente en ese nivel de entendimiento, cuando ya entendiste algo, lo puedes hacer. Tú no puedes hacer nada o practicar algo que no entiendes, ¿sí? Entonces es un proceso, tienes los datos, la información, ahora tienes el conocimiento. Ahora viene, ¿lo entiendes? Porque puedes tener conocimiento, pero no lo entiendes. Y la cuestión es entender para poderlo hacer. Y ya cuando lo hacemos, eso es lo que nosotros nos lleva a ser personas sabias. Bien, ahora, no te preocupes, vas a tener todo esto para repasarlo, verlo con calma, pero vamos a verlo un poquito más, un poquito más información. A nivel religioso, cuando estamos hablando de la Biblia, dentro del judaísmo, la Torah tiene 4 niveles o maneras, como les acabo de mencionar, de ser interpretada. Ojo, interpretada, lo que es el PRDS. No es ningún partido político, aquí en México. Es el Pechat, Remes, Rash y Sod. Ahora, con las iniciales de estas 4 letras, por supuesto todo esto viene en el hebreo, se forma la palabra pardes, literalmente huerto de árboles frutales, que para los cabalistas viene siendo el paraíso, ¿sí? Ahora, todo esto tenemos que ir, si queremos profundizar, tenemos que ir viendo en esta mística judía, la mística judía, ¿sí? Como les he dicho, muchos judíos saben que hay relatos en la misma Torá que no sucedieron, que no pasaron, que son relatos, parábolas. Pero ellos se enfocan en el Sod, qué me está transmitiendo, qué hay ahí encriptado, en qué me va a ayudar a conectarme con Dios, en qué me va a ayudar a aumentar mi luz, ¿sí? Ser más brillante en esta vida. Bien. Peshat, que es el nivel de interpretación que atiende el sentido literal del texto. ¿Ok? La parte literal. Muchos hemos leído la parte literal, ¿sí? Tal como las palabras son entendidas en la vida diaria de la gente. Es decir, tú lees o leemos la escritura tal como lo leemos y lo entendemos así como lo estamos leyendo, ¿sí? No hay una interpretación particular. Simplemente lo leemos y lo entendemos como lo estamos leyendo. Y ahí viene lo que se le puede llamar una eisegesis, ¿no? De lo que tú puedes captar de manera literal, sin ver más información de por qué ni nada, sino más así como lo estás leyendo. Aquí es donde está la gran mayoría, si vemos el triángulo, la gran mayoría así lee, nada más la parte literal. No les interesa cómo, por qué, cuándo, nada de eso les interesa. Están leyendo literalmente. No, pues que Leviatán se peleó, vino con Dios y peleó contra Leviatán, ¿no? Pues así debe haber sido. Peleó con los Leviatán, pero le cortó la cabeza, porque así dice. Pero no le interesa si es mítico, si es un mito, si es una parábola, o sea, lo leen literal, ¿ok? En un sentido literal. Y lo entienden así como lo están leyendo. Ahora, el remes atiende el sentido alegórico, ya como que ya empieza a subir otro nivel. Primero es puro literal, lo entiende de manera literal, y luego sube a otro nivel, alegórico. O sea, ¿cuál es la parte alegórica del texto? ¿Qué me está transmitiendo? Dice, los cuales son alusiones, cosas que las personas pueden comprender. Como Leviatán, ¿eso qué me está transmitiendo? ¿Qué me quiere decir?
Y aquí en el remes es cuando viene el sentido o el significado oculto, insinuar, metáforas, alegorías. Por ejemplo, eh, bien se sabe que Adán y Eva, se sabe que hubo un inicio de creación, pero es un sentido metafórico, Adán y Eva, porque hay otras versiones que no están plasmadas en la Biblia, de que cuando Dios creó, no fue nada más un hombre y una mujer así, prum, sino que hubo otras parejas. No están en la Biblia, pero en otras culturas se manejan. Entonces, cuando estamos hablando ahorita de la Biblia hebrea, estamos hablando del remes, entonces, la parte alegórica que me está transmitiendo. ¿Sí? ¿Qué metáfora hay aquí? Como en el caso de Adán y Eva. El drash es el nivel de interpretación que atiende el sentido interpretativo de la escritura sagrada, de la cual se derivan reglamentaciones y leyes tradiciones judías. O sea, ya aquí la interpretación ya tiene un poquito más de influencia de acuerdo al sistema de creencias que puede tener una comunidad. ¿Ok? Dice, para conseguir este objetivo se utilizan métodos como por ejemplo las referencias, las comparaciones entre palabras y versículos bíblicos, por supuesto, incluso analogías. O sea, ya aquí hay un poquito más de exégesis, ya empiezan a comparar, a ver, a hacer como un estudio. ¿Ok? Por eso se le conoce de esa manera. Es una interpretación, ¿sí? de la escritura y de ahí, pero que esa interpretación tiene que ver mucho con el sistema de creencias de la religión que lo está haciendo. Por ejemplo, el drash. ¿Qué significa el drash? Más bien de ahí viene el midrash, ¿no? El drash es la parte interpretativa homilética, cuando hace un exégesis, un estudio muy exhaustivo, versículos, compara y todo. Y de ahí viene lo que se llaman los midrash. Por ejemplo, lo que vemos en el Nuevo Testamento, en el caso de Pablo, estamos viendo midrash, son interpretaciones que él tiene, que él le da a las escrituras, pero de acuerdo a su contexto que él trae cultural, porque Pablo está dentro del grupo que se le conocen como judíos, nazarenos, helénicos. De ahí viene Pablo, de ese grupo. Entonces, aunque tiene una fe en un solo Dios que hizo los cielos y la tierra, su fondo es, de alguna manera, tiene una influencia griega, platónica. ¿Ok? Entonces de ahí viene todo lo que ustedes ven ahí de la interpretación de las escrituras, es un midrash que él hizo, es un midrash. Pero así como está el de Pablo, hay muchos midrash de las escrituras mismas, interpretaciones, estudios. Por eso les digo que cada quien tiene una interpretación. Lo más importante es que esa interpretación te conecte con Dios, que esa interpretación te conecte con Dios y que que nos lleve a tener una vida de luz, que podamos vivir en luz, practicando justicia y bondad con humildad. ¿Ok? Y luego viene el último, que es el Sod. Es el método místico de interpretación del cual se deriva la Cábala y que busca un sentido oculto en el texto sagrado, el cual solo podría encontrarse con el estudio de los textos originales en sus lenguas originales, es decir, en hebreo. El significado oculto de las escrituras, místico y espiritual, el sentido escondido. Esa es la parte del Sod. ¿Sí? Buscar qué es lo que está ahí escondido. La parte mística. La parte mística, lo que nos conecta con Dios. ¿Qué es lo que vamos ahorita a analizar? ¿Qué es esa parte mística? ¿Qué significa? Entonces ya estamos hablando de un nivel, el final, que ya es una interpretación. Sí, es una interpretación. Todas son interpretaciones. Pero vamos a decir ya en la parte espiritual. ¿Qué es mística? Que estamos hablando de la mística judía, pero bueno, la mística, dice el tipo de religión, así lo maneja, dice, que hace hincapié en la percepción inmediata de la relación con Dios,
en la conciencia íntima directa en la presencia divina. Entonces, en pocas palabras, la mística me habla de percibir, de conectarme con Dios, de elevar mi conciencia al conectarme con Dios y al tener buenas obras. Dice, es la religión de un estadio más agudo, más intenso y más vivo, de acuerdo a esta definición que viene en Studies in Mystical Religion, Londres, 1909. Ahora, la mística busca una forma de conocer a Dios y la creación y no se basa en el intelecto, sino en la contemplación y la iluminación con el fin de establecer un contacto íntimo e inmediato con Él, o sea, con Dios. Ahora, esta es la mística prácticamente. Una manera de conocer a Dios, pero de una manera íntima, como cosas que he estado hablando, enseñando en el último año sobre todo, de nuestra conexión íntima con Dios, de conocerlo, de amarlo. Yo creo que cuando uno ama, pues buscamos conocer a esa persona que amamos, ¿sí? Entonces, y contemplar está hablando de meditar, como dicen los salmos también. O sea, la meditación viene ahí en la escritura, de estar tranquilos, de conectar nuestra mente en su presencia, de adorarlo, de descansar en su presencia. Esa es la parte mística, porque a veces nos podemos ir a estar estudiando y estudiando y estudiando la Biblia y que Moisés no, y que esto sí, que esto acá. Lo vamos a hacer y vamos a descubrir muchas cosas. Pero finalmente, lo más importante de este curso, que vamos a estar haciendo una crítica histórica de la Biblia hebrea, ¿sí? Pero la conexión mística y su conexión mística. O sea, que prácticamente vamos a estar viendo lo que hay debajo, la parte espiritual, lo que me está transmitiendo para mi vida personal. Conocer el ámbito espiritual, cómo es. Porque la Biblia nos muestra el ámbito espiritual. Daniel, por ejemplo, vamos a analizar aquí Daniel 12:3. Los iluminados brillarán como el resplandor del firmamento. Los iluminados, los sabios, que contemplan las cosas que no pueden ser expresadas oralmente. Entonces, aquí Daniel, que es un libro post exilio, que es un libro que se escribió más o menos en el año 165 antes de la era cristiana, aproximadamente. Aquí está hablando, dice, los iluminados, que se refiere a los sabios. Pero recuerda quiénes son los sabios. De acuerdo al triángulo que vimos, sabiduría es el último, el Sod. ¿Sí? Aquel que entiende. Porque muchas personas pueden leer la Biblia de manera literal, pero no están entendiendo el mensaje místico. ¿Sí? Podrán saber muchas cosas arqueológicas del lenguaje, del idioma, el hebreo, el arameo. O sea, sí, eso es bueno. Pero aún no han entendido la parte mística que está ahí. Solamente los que están arriba, los sabios, son los que entienden y de acuerdo a ese entendimiento lo hacen. Y por eso dice Daniel 12:3, los iluminados brillarán, aunque esto lo está relacionando, por supuesto, con una batalla, de una resurrección de los muertos, de acuerdo a esa doctrina que vienen de los persas. Entonces, de acuerdo a la resurrección de los muertos, dice, ellos van a brillar, ¿sí? La resurrección de los muertos. Yo les decía que dentro del judaísmo hay, así como la creación se abre en dos aguas, también se separaron dos aguas, también aquí en el judaísmo se separan dos doctrinas muy poderosas, las dos. En una, todas tienen su manera de argumentarla, que es la reencarnación, y la otra es la resurrección de los muertos. No pueden ser las dos al mismo tiempo, o es una o es otra. Y realmente la Biblia hebrea habla de la reencarnación. ¿O qué partes de la Biblia habla de la resurrección de los muertos? ¿Y en qué tiempo se escribió? Y tenemos que ver qué influencia hubo. Tenemos que descubrir eso.
Cuando uno sepa realmente si va a haber resurrección de muertos o va a haber reencarnación, vamos a entender la razón de nuestro existir. ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? Pero eso lo tienes que descubrir. Y las escrituras están ahí, pero tenemos que profundizar, ver el Sod, como estamos hablando ahorita. Y aquí Daniel está hablando del Sod, de gente iluminada, de sabios que resplandecen. ¿Por qué? Porque si son sabios, son personas que entendieron el mensaje místico y lo hicieron. Y aquí vemos a otra parte de la escritura, que Yeshua, la enseñanza de Yeshua, era en nivel Sod, era en nivel profundo. Lo vamos a analizar también en su momento, vamos a ir avanzando. ¿Por qué? Porque Yeshua usó la Biblia hebrea que ahora conocemos. Yeshua era judío, practicó judaísmo, enseñó judaísmo, pero Yeshua enseñó el Sod de las escrituras de la Torá. ¿Y qué es lo que tenemos que identificar? ¿Qué es lo que veía? ¿Qué es lo que veía y qué es lo que lo interpretó esa parte profunda y transmitió a sus discípulos? Dice ahí, ustedes, en Mateo 5, 14 al 16, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto, en una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego lo pone debajo de una canasta. En cambio, dice, la coloca en un lugar alto, ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que las buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, aquí te das cuenta en esta parte cómo nos está mostrando de que dice, dejen que las buenas obras brillen a la vista de todos. Buenas obras. La pregunta es, ¿lo que yo estoy haciendo me hace brillar o trae oscuridad? Ahora, las buenas acciones nos hacen brillar justicia, bondad y humildad. Como hemos repasado tantas veces y no está por demás, una vez más que es Salmo 37:6 hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justicia, o sea, acciones justas. Tu justa causa, acuérdense, causa y efecto. Si yo tengo una causa justa, dice tu justa causa, como el sol del mediodía, es decir, ¿cuál va a ser el efecto? Que mi luz va a aumentar. Proverbios 4:18, la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Entonces, ¿te das cuenta? Realmente necesitamos descubrir qué hay debajo, nota la parte literal. A veces hay tantos estudios muy buenos, no digo que no, de la parte literal, y está bueno, pero hay que ver la parte más profunda, la parte mística, lo que realmente me va a conectar con Dios. Quiero presentarte a Albert Einstein, lo que este varón dijo. Si la experiencia más bella que un hombre puede tener es el sentido del misterio. Es el principio que sustenta la religión y toda empresa artística y científica seria. Quien no lo haya experimentado nunca ni se pregunte por ello o se maraville, está como muerto y sus ojos están ciegos. Saber que detrás de cada experiencia de la vida hay algo que escapa a nuestro entendimiento, cuya belleza sublime nos captamos más que indirectamente, eso es lo que constituye la verdadera religiosidad. En este sentido, soy un hombre profundamente religioso. Me siento satisfecho con maravillarme ante estos secretos e intentar captar humildemente, aunque solo sea una imagen de la estructura grandiosa de todo lo que existe. Albert Einstein, el mundo como yo lo veo. Entonces Albert Einstein de alguna manera estaba hablando de esa profundidad, de internarse en esa parte misteriosa. ¿Por qué misteriosa? Porque no sabemos qué hay, qué es. Por eso hay que internarse y Dios va revelando, va dando luz, nos va dando luz conforme vamos profundizando y preguntándole, Padre, yo quiero saber esto, enséñame, muéstrame.
Y el Padre va a proveer recursos, todo. A mí me ha pasado, yo hago preguntas y el Padre me responde. Me da los recursos, los libros, me lleva a ciertos libros que voy descubriendo en mi caminar. Digo, ay, aquí está lo que necesito. Y digo, Padre, gracias, fuiste tú quien me lo puso ahí. Y así sucesivamente. Ahora, hay una pregunta. ¿Para qué estudias la Biblia? Ya vimos los 4 niveles de interpretación y que en este curso pues vamos a profundizarnos, a meternos a ese sot. No tan solo un midrash, a ir un sot más profundo para conectarnos con Dios. ¿Para qué estudias la Biblia o el Tanaj? ¿Sí? Al menos nos hace más personas tener diplomados, doctorados. Si no tenemos esa intimidad con Dios, como decía Albert Einstein, en esa profundidad, dice, pues de esa religión entonces sí soy, dice. Es lo que él hablaba. Esa es su experiencia, la experiencia mía también. Sí, he visto en mi caminar tantas cosas, pero finalmente, ¿qué es lo que en estos 45 años que llevo de leer la Biblia? ¿Sabes qué es lo que para mí es lo más importante? Es mi comunión con Dios, mi intimidad. No es tanto el conocimiento y todo, de que sé, que estudié, que no. Me gusta leer, me gusta saber para entender, pero me gusta profundizar. Y eso es lo que yo te estoy invitando. Empecemos con estas preguntas. ¿Quién soy y por qué existo? Padre, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Por qué razón he nacido? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué razón existo en este mundo? En caso de que hubiera otros mundos, otros lugares, que no tengo la manera de comprobarlo, pero seguramente hay, dice, ¿comprendo el motivo de todo lo que me sucede? O sea, son preguntas de reflexión que te invito a que lo hagas, que los tomes nota y que te sientes. Tómate un café, un té, medita, profundo, piensa, pregúntale a Dios, al Eterno. Él tiene las respuestas. ¿Puedo conectarme con Dios directamente? ¿O necesito intermediarios o necesito cosas? ¿O puedo hacerlo directamente? ¿Cuáles son las razones del sufrimiento en este mundo? O sea, hablando de ti. Si estás sufriendo alguna enfermedad, alguna situación X, ¿cuál es la razón? ¿Es posible prevenir de una manera o de otra esos sufrimientos? ¿Se pueden prevenir? ¿Puedo alcanzar la satisfacción, la perfección y la paz en este tiempo de vida? Los años que tengamos. Dios me permitió ya en este 2021 cumplir 60 años. Que todos los años que Dios me permita vivir, quiero seguir enseñando lo que Él me está enseñando. ¿Cómo podemos llegar a la paz, a la plenitud y a la felicidad? Todas estas preguntas, por supuesto que en las Escrituras hay respuestas, pero están escondidas. Hay respuestas a todo esto. Por eso, cuando estamos hablando de la mística judía, esa parte interna, conexión interna con Dios, de contemplar, de ser iluminados, de elevar nuestra conciencia, permite al ser humano penetrar mediante todos sus sentidos en el reino espiritual, que es el mundo, dice que es el mundo de las causas de todo lo que aquí ocurre. Es decir, que en el reino espiritual son las causas y aquí es el efecto. Entonces penetrarnos al reino espiritual. Algo que Yeshua decía, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios es el reino espiritual. Así lo debemos ver. El reino espiritual no es un reino que estaba hablando de así como el imperio romano, no, es diferente, por eso ha habido una confusión en esa área. Debemos tomar nuestra vida y trascender los límites del tiempo y del espacio. Satisface de esta manera el fin de la creación, que es el sentido de tu vida, la serenidad, que viene siendo la paz, la alegría sin límites y sin fin. Todo esto viviendo en este mundo. Es decir, nosotros nacimos
para poder disfrutar aquí, pero para crecer, para corregir cosas en nuestra vida conforme nos vamos dando cuenta en nuestro diario vivir. Conforme vamos creciendo, pues un niño no se va a dar cuenta de lo que tiene que cambiar. Pero cuando ya empezamos a tener uso de razón, nos damos cuenta qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que corregir. Conforme nosotros vamos corrigiendo, porque vamos aumentando en esa revelación, en ese sodno, vamos buscando esa sabiduría de Dios, porque le entendemos y lo hacemos. Entonces, eso nos va a enseñar saber qué hacer, sabiduría, ante las situaciones de la vida, hacer lo correcto, hacer obras que nos den luz. Como estaba hablándose Mateo, obras, dice, hagan que sus obras brillen ante los demás, sus buenas obras brillen. Y eso es lo que estaba enseñando Yeshua a sus discípulos. Estaba enseñando un sod, estaba enseñando algo profundo. ¿Por qué? Porque también la Escritura nos muestra y dice que somos hijos de luz. Si Dios es luz, tenemos que brillar. Si Dios es amor, tenemos que ser amor. Cuando no hay amor, hay miedo. ¿Por qué? Porque si no hay amor, el efecto es miedo. Pero si hay amor, ¿cuál va a ser el efecto? Luz. Shalom. Paz. Te das cuenta que todo está conectado. Para esto, no nada más vamos a ver la parte literal, científica, histórica, si existió o no. Vamos a buscar un poquito más allá. Más allá para comprender el ámbito espiritual. Porque en ese está Dios, en el ámbito espiritual. Vamos a entender que también los judíos y otras culturas ven que hay diferentes planos. Pablo hablaba de un tercer plano, hablaba de un paraíso. No sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, dice que eso, de acuerdo a lo que se conoce como viajes astrales. Ahí está. Y que pudo ir a otro plano, que pudo ver, oír. ¿Qué es eso? Todo eso. Estaba hablando Pablo en un ámbito espiritual. La Biblia hebrea tiene mucho del reino espiritual, pero que Dios, yo ruego a mi Padre eterno, que tanto a ti como a mí nos siga abriéndonos nuestros ojos espirituales para poder contemplar más que nada su gloria, su hermosura de nuestro Padre eterno, para poder contemplar todas las bendiciones que están en el reino espiritual y poderlas canalizar a esta tierra. Causa y efecto. Bueno, estén pendientes. Estos fueron los niveles de interpretación. Espero que te haya abierto un panorama más amplio para que te des cuenta cuál es el objetivo realmente de este curso, que no nos vamos a ver la parte literal, ¿sí? O la parte informativa, segundo nivel. No, vámonos hasta el último, con ayuda de Dios, que así sea. Nos vemos en la próxima. Que mi Padre te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.